Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Hoy os quiero hablar sobre la posible crisis financiera de Estados Unidos, ya que al fin y al cabo afectará al resto del mundo. Porque todos sabemos que si Estados Unidos se constipa, el resto del mundo estornuda. No me lo voy a dar de pronosticador ni mucho menos, tan solo me quiero basar en dos puntos. El primero es que ya toca, y el segundo es que así nos lo van indicando los distintos indicadores macroeconómicos. Que ya toca es algo relativo, hay que tenerlo en cuenta, pero no es un factor clave, porque perfectamente se podría tirar 3, 4 o 5 años más en un periodo alcista. Pero es cierto que este está siendo el periodo alcista más largo de los últimos tiempos y lo más normal es que venga una crisis que lo que haga sea regular el mercado. Es decir, que por probabilidades es más cerca que el mercado esté cerca de una recesión y por lo tanto una posterior crisis que de seguir alcista y alcanzar nuevos máximos. Pero ya os digo que esto es solamente una suposición y que por sí solo no tiene mucha validez. El segundo punto son los indicadores macroeconómicos, y aquí es donde la cosa empieza a coger un poco más de color. Me he basado en un artículo de Investia de un profesor que tuve, Hugo Ferrer, experto en macroeconomía. Yo lo voy a intentar traducir o explicar de la forma más sencilla posible para que todos lo entendáis. Hace pocos días se presentaron los datos de ventas al por menor de Estados Unidos, uno de los principales datos macroeconómicos más importantes, el cual se tiene muy en cuenta por los analistas. Y este dato es importante porque si todos los comercios venden menos, significa que la economía del ciudadano va cayendo, y si este no gasta, la cosa empieza a complicarse. Y este dato fue mucho peor de los que muchos analistas se esperaban. Para quien no se ubique, las ventas de minorista estamos hablando de ventas de comercios. Pues según estos sondeos, las ventas estaban yendo mucho mejor que los meses anteriores, es decir, por ejemplo, que el mes de noviembre. Pero los datos de ventas al por menor de Estados Unidos, en vez de ser un 0,1%, que así creían los analistas, han sido un menos 1,2%. Algo que nadie se esperaba y que empieza a preocupar, ya que cuando estos datos empiezan a empeorar, ya es por lo menos para ponernos en modo de preocupación. No obstante, un dato macroeconómico, por muy importante que sea, no es tan importante como para definirnos el rumbo de un mercado, pero sí que es suficiente como para alertarnos. La venta de mobiliario es otro indicador que se tiene muy en cuenta al estar relacionado con las ventas de inmuebles, que también comenté en uno de mis vídeos que estaba teniendo una etapa de desaceleración. Y está relacionado porque si se venden menos muebles, en cierta medida es porque se venden menos inmuebles. Vamos, que se venden menos casas y la gente necesita comprar menos muebles. Lógico. Pues este indicador ha entrado en negativo, bajando un 0,2% y entrando en la línea negativa. Y como podéis ver en la imagen, siendo la zona crisis, las antiguas crisis, cuando este indicador entra en la zona negativa nos puede estar indicando que en una crisis puede estar cerca. Pero volviendo a lo mismo, por sí solo no tiene mucha fuerza, pero unido a otros indicadores ya va cogiendo algo más. La desaceleración de los préstamos de los bancos es otro indicador muy importante. Por una sencilla razón, si los bancos están bajando el ritmo de dar créditos, los consumidores se verán afectados en el momento de solicitar un crédito, lo cual es evidente. Si un consumidor particular quiere acceder a un crédito y no puede o tiene muchas dificultades, no le será tan fácil recibir ese dinero y por lo tanto ponerlo en el mercado, es decir, gastarlo. Y por lo tanto la economía se enfriará. En este punto nos vamos a basar en el sentimiento del mercado, es decir, en ese sentimiento que tenemos los seres humanos de lo que está ocurriendo. Por un lado, tenemos una encuesta que hace periódicamente el Bank of America Merrill Lynch, donde nos deja ver un dato, y es que la mayoría de los gestores de fondos tienen la mayor parte de su cartera en líquido, a unos niveles como en el 2009. Es decir, que según estas estadísticas, los gestores de fondos actualmente están en una situación similar a la del 2009. Y si nos basamos en la historia, es posible que el mercado suba. Es decir, que si en el 2009 los gestores de fondos estaban en una situación defensiva como ahora, y el mercado subió, es posible que ahora el mercado también suba. Pero el motivo también puede ser que no quieran palmar pasta. Por lo tanto, mejor tener el dinero en efectivo y así aprovechar esas caídas que hayan cuando haya una crisis. Esto, al fin y al cabo, es como lo del vaso medio lleno o medio vacío. Depende de cada persona su interpretación. Por eso no podemos agarrarnos a un único dato. Otro punto importante es la cantidad de efectivo que ha invertido en estos momentos, que está en torno a niveles del 2018 y que derivó en una fuerte caída del mercado. También este nivel de efectivo nos lo encontramos en el 2016 y ahí en cambio derivó en una fuerte subida, en un rebote.
Por lo tanto, estos dos datos, más que indicarnos que va a haber una crisis, lo que sí que nos indican es que algo va a pasar, bueno o malo. Pero claro, teniendo en cuenta en la situación en la que estamos actualmente y el tiempo que llevamos en un periodo alcista, es más fácil pensar que una crisis está más cerca, es decir, posicionarnos en el lado negativo. En cuanto a los pequeños inversores, también nos encontramos en niveles históricamente altos en cuanto a exposición de la renta variable, lo cual apoya lo dicho anteriormente, y es que estuviéramos cerca del final de un ciclo. Para ponernos primero en situación, algo que siempre está relacionado con el fin del ciclo es la subida de los tipos de interés de la Fed. Cuanto más bajos sean los tipos de interés de la Fed, más bajos serán los tipos de interés que ofrecen los bancos a quien va a pedir un préstamo, y por lo tanto se puede acceder a ellos de una forma más rápida y más fácil. Si los tipos de interés suben, los créditos son más caros, por lo tanto son más difíciles de acceder a ellos, son menos atractivos. Además, que si los tipos de interés suben, los bonos también suben. Por lo tanto, para muchos inversores será más atractivo invertir en bonos que en renta variable. Por lo tanto, esto hará que salga mucho dinero de la renta variable y que por lo tanto repercuta en una caída del mercado. Pero el caso es que la Fed en los últimos meses ha paralizado la subida de los tipos de interés, lo cual ha hecho que el mercado estadounidense se confíe y lleve 8 semanas encadenadas de subida. ¿Os dais cuenta? Si los tipos de interés bajan, la bolsa sube. Si los tipos de interés suben, la bolsa baja. Pero si los tipos de interés se paralizan cuando estaban subiendo, hace que los inversores se confíen y la bolsa pegue un empujón hacia arriba. Y esto, al fin y al cabo, también es un posible indicio de una crisis financiera, ya que se pretende que el descalabro no sea tan bestia. Es decir, una pequeña manipulación por parte del Estado. Como veis, hay muchos datos que nos hacen ver que hay una posible recesión cerca y por lo tanto una posterior crisis. Y esto no lo sabe nadie, y ni yo estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero lo que está claro es que ya toca. Y encima tenemos un montón de indicadores macroeconómicos que nos están haciendo abrir los ojos. Y es por lo menos para preocuparse. No obstante, como expliqué en el vídeo que hice sobre los ciclos económicos, las crisis son necesarias. La economía o el desarrollo económico es una carrera de fondo. Hace falta ir haciendo paradas y habituallarse para coger fuerza y así seguir hacia adelante. No se puede crecer de forma continua y estable de forma permanente. No se puede. Por eso, lejos de alarmarse, lo que hay que hacer es ser consciente y actuar en consecuencia. Por ejemplo, alguien que considere como yo que habrá una posible crisis en el 2019 o en el 2020, lo que debería de ir haciendo es eliminar exposición de la renta variable y mantener ese dinero líquido, con el fin de aprovechar para comprar en las caídas. Otra estrategia sería ir aprovechando esas caídas del mercado. Todas estas estrategias las explico en mi curso, del cual te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y si hay algún buen momento para empezar a aprender a invertir es este, ya que así se podrán aprovechar las futuras caídas del mercado. Y poco más, simplemente decir que con este vídeo no pretendo predecir el futuro, ni ser un gurú de la predicción. Ojalá el mundo fuera de color de rosa, la economía siempre estuviera creciendo, hubiera paz en el mundo y las calles estuviesen llenas de unicornios que cada vez que nos levantásemos nos pintaran arcoíris. Pero la cosa no es tan sencilla, y basándome en mi opinión y en el artículo de Hugo Ferrer, teniendo en cuenta que por lógica estamos más cerca del final del ciclo que del comienzo, y teniendo en cuenta que los indicadores macroeconómicos nos van informando de que la cosa se está parando, teniendo en cuenta estas dos cosas es por lo menos para ponernos a la defensiva y que luego pase lo que tenga que pasar. Y poco más, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, un pulgar arriba, suscribiros si aún no lo habéis hecho y compartir. Seguro que ayudaréis a alguien. Muchísimas gracias, chao.